Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Un canal, un proyecto en el que nos gustaría presentar argumentos que nos lleven a pensar, a considerar el mundo en el que vivimos, cómo llegamos a donde estamos, el estancamiento en el que nos encontramos ahora en el siglo XXI, y cómo podríamos iniciar un diálogo, un debate sobre cómo cambiar las cosas para producir un mundo nuevo, un mundo mejor. Esa es la utopía, esa es la idea de este proyecto. Le agradecemos su sintonía. Hoy vamos a continuar con el repaso de la historia de 2500 años. Ya nos encontramos en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Es un evento importantísimo que ocurrió en este siglo y estamos preparando o hemos preparado algunos programas para darnos la idea de qué sucedió y sobre todo, no tanto, a pesar de que sí presentamos mucho detalle, la idea es presentar el contexto, pero más que todo rescatar la esencia de la historia, para esa esencia que nos permite conectar el pasado con el presente, para luego, ¿cómo diríamos?, ver el cómo llegamos a donde estamos y cómo podemos avanzar. Esa es la idea, no es otra cosa más que eso. Así es que le agradecemos muchísimo que nos sintonice. También le pedimos que si cree que estos mensajes, este concepto, este proyecto de renovación, de información, renovación y transformación vale la pena, pues que nos ayude a difundirlo, compartiéndolo para que aparezca en sus muros. Pues esto es lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a seguir con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, número 4, vamos a hablar de lo que atañe a Francia, Rumania, repúblicas bálticas, que son Estonia, Letonia, Lituania, Londres, el Mediterráneo, África, Canal Suez, campaña ítalo-germana. Así es que eso es lo que vamos a abarcar hoy, abarca todos estos países, los conflictos que se tuvieron. También recordando que no vamos a leer, es un sinnúmero de gráficas que tengo preparado, pero no los vamos a leer tal como lo hicimos en el pasado programa. Vamos a presentar vamos a leer algunos pequeños párrafos, renglones aquí y ahí para presentar el contexto. Al final es cuando vamos a presentar un resumen de cada conflicto. Así que para que nos quedemos con eso, porque pues son demasiados detalles y no creo que de todas formas podríamos retenerlo todo, ni nos haría mucho bien, pero sí tener una visión de lo esencial. Muy bien, pues gracias de nuevo y vamos entonces a entrar en materia con lo que hemos preparado para el día de hoy. Pues aquí vamos para darle lectura a lo que tenemos. Muy bien, pues aquí usted puede ver el número 4, Segunda Guerra Mundial, están los países involucrados. En primer lugar, quiero repetir que le pregunté yo a Google, y esto ya lo dije en el programa anterior, por qué sucedieron los conflictos. Pues ahí tiene, nacionalismos, imperialismos y competencia por recursos y territorios. La primera, la segunda, lo mismo. Una cosa interesante en la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Segunda Guerra Mundial se dio porque en la primera quedaron algunos pendientitos, podríamos decir. Alemania le cargaron la mano en el Tratado de Versalles, en todo lo que le hicieron pagar, las culpas, etcétera, y todo eso no le cayó bien al pueblo alemán y lo aprovechó Hitler para pues empoderar a su gente con sus conceptos para que iniciaran la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial en realidad todo está vinculada con Alemania, sin lugar a duda, y con Hitler. Así es que ahí tiene, eso podríamos decir que es la esencia de la historia. También hemos puesto acá el orden cronológico de eventos. En este programa vamos a abarcar que el 10 de junio de 1940 Italia entró a la guerra e invade el sur de Francia el 21 de junio. El 28 de junio del 40 la Unión Soviética obliga a Rumania a cederle la provincia oriental de Besarabia y la mitad norte de Bucovina a la Ucrania soviética. O sea, la Unión Soviética obligó a Rumania a cederle sus terrenos a Ucrania, a la Ucrania soviética. El 14 de junio al 6 de agosto de 1940, la Unión Soviética ocupa las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Del 14 al 18 de junio eso sucedió, y ahora del 14 al 15 de julio orquesta golpes de Estado por parte de comunistas en cada una de estos países, y del 3 al 6 de agosto se los anexa como repúblicas soviéticas. De nuevo, todos los detalles están en las gráficas, depende de usted, si quiere leerlos todos puede pausar el video en cualquier momento. El 10 de julio al 31 de octubre de 1940, la guerra aérea, conocida como la Batalla de Gran Bretaña, termina con la derrota de Alemania, de la Alemania nazi. Esto fue interesante, se puede decir que fue la primera vez que probó la derrota en este conflicto Alemania. 30 de agosto de 1940, segundo arbitraje de Viena, Alemania e Italia arbitran una decisión sobre la decisión de la provincia de Transilvania, disputada entre Rumanía y Hungría.
La pérdida del norte de Transilvania obliga al rey Carol de Rumanía a abdicar en favor de su hijo Michael o Michael y lleva al poder a una dictadura al mando del general Ion Antonescu. Muy bien, seguimos con los eventos de esta cronología. El 13 de septiembre de 1940, los italianos invaden Egipto, que estaba bajo el control británico, desde Libia bajo control italiano. Aquí cuando hablamos de Egipto, pues hace alusión, de manera indirecta, por supuesto, al canal de Suez. 23 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firman el pacto tripartito. El 28 de octubre de 1940, Italia invade Grecia desde Albania. Noviembre de 1940, Hungría, 20 de noviembre, Rumanía, 23 de noviembre, y Eslovaquia, 24 de noviembre, se unen al eje. El eje se refiere de nuevo a el bloque de Alemania, Italia, Japón, se puede decir. Febrero de 1941, los alemanes envían al Africa Corps al norte de África para reforzar a los italianos. En esto vamos a ver el detalle que yo mencioné en el pasado programa, donde dije que Mussolini quería pues prácticamente jugar en las grandes ligas, por decirlo así, y la verdad no le fue muy bien y tuvo que socorrerlo, ayudarlo Alemania. Muy bien, dice África, para reforzar a los italianos que estaban flaqueando. Ahí tiene. 1 de marzo de 1941, Bulgaria se une al eje. Acuérdense, es el grupo del eje y el grupo de los aliados. No se nos olvide, esos son los dos grupos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Pues ahora sí vamos a empezar a mostrar gráficas a diestra y siniestra. Vamos a leer simplemente los encabezados, un renglón aquí, otro renglón allá, simplemente con la intención de presentar algunos puntos importantes, pero luego al final veremos los resúmenes. Así es que depende de usted si quiere leer todo el texto o fluir con nosotros. Italia entra a la guerra e invade al sur de Francia, declarándole la guerra poco antes de que se firmara el armisticio entre Francia y Alemania. También tenemos que la Unión Soviética obliga a Rumanía a cederle la provincia oriental de Besarabia y la mitad norte de Bukovina a la Ucrania soviética. Esto es lo que acabamos de leer. La Unión Soviética ocupa las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Ahí tiene más contexto sobre esos hechos. Ya pasamos a otro. Acá dice bombardeo alemán sobre Londres. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿no? Porque podríamos decir que Londres era el fuerte del grupo de la Alianza, mientras que Alemania el fuerte del grupo del eje. Así que aquí se da una batalla interesante que vamos a leer sobre todos los detalles en el resumen. Muy bien, también vamos a decir, esto me parece interesante, dice acá en este párrafo, después de la caída de Francia en 1940, el Reino Unido estaba sin recursos económicos. Emplearon bastantes recursos en la guerra con Francia, en defender a Francia, obviamente, y Franklin Delano Roosevelt persuadió al Congreso de Estados Unidos para que aprobase la ley de préstamo y arriendo, que proveyó al Reino Unido y a otros países, a otros 37 países, con 50,000 millones de dólares en equipo militar y otros suministros. Ahí tiene que Estados Unidos, pues lógico, sí está involucrado desde el principio, pero de otra forma, y ya al final de la guerra se involucra ya de una manera más concreta. Luego tenemos la lucha por el Mediterráneo. Esto es importantísimo, el mar Mediterráneo, África y el canal Suez. Esto sucedió en el 43, ahí tienen los detalles. Pasamos ahora a leer aquí, vamos a ver. Dice, Italia inició ofensivas en Egipto y en Grecia, lo que provocó la intervención de Alemania en los Balcanes y África del Norte. Paralelamente, el conflicto se expandió a Yugoslavia, Irak, Siria, Irán y Creta, involucrando a fuerzas británicas, alemanas, italianas y de la Francia libre. Esto de Yugoslavia, sobre todo, vamos a abarcarlo en el siguiente programa, no se lo pierdan. Campaña ítalo-germana de los Balcanes en 1941, otra batalla ahí por si gusta leer los detalles. Ahora tenemos acá la invasión italiana de Albania. Ahí tiene. Antes de eso, quiero leer lo que pongo en letra negrilla. A veces lo pongo porque considero importante esos detalles. Vamos a ver. Italia decidió invadir Grecia desde Albania en octubre de 1940. La fallida ofensiva italiana y la posterior intervención militar de Alemania eran socios, pero no pudo Italia y le ayudó a Alemania en la primavera de 1941, convirtieron a los Balcanes en un nuevo frente de guerra. Lo que comenzó como una apuesta de prestigio fascista se transformó en una operación conjunta del eje. Cuando hablamos aquí de prestigio es lo que buscaba Mussolini, y es muy interesante ese detalle que se da acá. Lo que comenzó como una apuesta de prestigio fascista, que no se le olvide esa frase, se transformó en una operación conjunta del eje para asegurar su retaguardia antes del lanzamiento de la Operación Barbarroja. Esta Operación Barbarroja va a ser el ataque contra la Unión Soviética. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta, que ya lo veía venir la Unión Soviética y también Alemania estaba preparándose para esa guerra. Así que ahí tiene invasión italiana de Albania, y si gusta leer los detalles puede pasar el video.
Seguimos avanzando. Dice acá, la ocupación de Albania sería una respuesta simbólica a la expansión nazi y un intento por reforzar el prestigio imperial de Italia. Muy bien, acá tenemos la guerra greco-italiana en el 41 y leo algunas partes. El conflicto entre Grecia e Italia representó uno de los primeros fracasos militares del eje. Ahí tiene, este grupo otra vez. Esta guerra fue desencadenada por el deseo expansionista de Mussolini, que aspiraba a afirmar la influencia italiana en el Mediterráneo oriental, y escucha esto, y a rivalizar con el protagonismo creciente de la Alemania nazi en Europa del Este y los Balcanes. Ahí tiene este detalle, para mí uno de los más importantes de este programa, de cómo Mussolini quería afirmar, pues como digo, demostrar que ya jugaba en las grandes ligas, rivalizar, dice aquí, con el protagonismo creciente de Alemania. Convencido de una victoria rápida y casi simbólica, Mussolini ordenó la invasión de Grecia desde la Albania ocupada sin una preparación adecuada y sin coordinación con su aliado alemán. Imagínese usted. No obstante, los planes italianos se vieron rápidamente frustrados por la inesperada resistencia del ejército griego. Fue impresionante la resistencia de los griegos. El fracaso de sucesivas ofensivas italianas obligó finalmente a Alemania a intervenir en abril de 1941 como parte de su estrategia general en los Balcanes, marcando el desenlace del conflicto. Aquí viene algo sobre Graci Metaxas, por si gusta leer, habla aquí de una entrevista. Muy bien, seguimos adelante. Batalla de Elaía Calamas o Calamas. Puede, si gusta leer. Hay muchas cosas muy interesantes, pero no podemos darnos el lujo de leer tanto porque igual sería muy cansado y no vamos a retener tanto de todas formas. Como referencia, y se los brindo. Ofensiva de Visconti Prasca. Prasca en el 40 tiene más detalles sobre esta ofensiva. Acá vemos en la contraofensiva griega. Otra vez me impresionó, no sabía que los griegos tuvieran esa habilidad y capacidad de resistir tanto. Muy bien, seguimos más detalles sobre esa ofensiva, esa contraofensiva, por si gusta. Seguimos, dice acá, Mussolini, desconcertado por el colapso de sus tropas, reemplazó al mariscal Badoglio con el general Caballero como jefe del Estado Mayor. La campaña en Grecia había pasado de ser una ambiciosa empresa imperial a una humillación nacional. No se nos olvide que Italia, encabezado por Mussolini, tenía el sueño de volver a levantar el Imperio Romano. Acuérdense que Italia está en Roma, ¿verdad? Así es que todo eso está en juego. Tenemos acá la contraofensiva griega, tenemos la ofensiva de primavera, una ofensiva de primavera, así se le llamó. Vamos a ver, a comienzos de marzo del 41, el ejército italiano se preparó para una nueva ofensiva en el frente greco-albanés. Muy bien, así se le llamó, ahí tienen los detalles. Les leo un poquito más. La correlación de pérdidas no solo era desproporcionada, sino que volvía a dejar en evidencia la precariedad operativa italiana frente a un enemigo más pequeño, pero mejor organizado y moralmente más firme. Se está hablando de que los italianos tuvieron 11.800 bajas, mientras que los griegos solamente 5.000. Sí ganaron, pero sufrieron más bajas. Perfecto, seguimos. Batalla de Trevesina en el 41, ahí tiene. Aquí tiene más detalles. Les leo estos dos renglones. Pese a los esfuerzos italianos por retomar la zona durante la Operación Primavera de marzo, las posiciones griegas resistieron hasta que se vieron obligadas a retirarse tras la invasión alemana del 6 de abril. Perfecto. Ahí tiene todo este punto que hemos querido reforzar. Operación Marita, ahí tiene, dice, la Operación Marita fue el plan alemán para invadir Grecia en 1941 dentro del marco más amplio de asegurar la hegemonía del eje en los Balcanes. La iniciativa fue una consecuencia de la fallida ofensiva de su aliado italiano, y ahí sigue recalcando ese punto. Hitler, su proyectada invasión de la Unión Soviética. Aquí vemos otra vez que se está acomodando, Hitler está acomodando sus piezas, por decirlo de una manera, porque tiene en la mira la invasión a la Unión Soviética. Les leo un poco más. Winston Churchill, decidido a abrir un frente balcánico que incluyera a Grecia, Yugoslavia y Turquía, respaldó el envío de más de 60.000 hombres, tropas británicas, australianas, neozelandesas y polacas libres en lo que se denominó la Fuerza W. Ahí tiene. Caída de Tesalónica en el 41, el 6 de abril de 1941, a las 6 de la mañana en punto, se desató el verdadero golpe maestro del eje sobre Grecia. Ahí tiene más contexto sobre ese incidente. También llegamos acá a este párrafo. Dice, la rapidez con la que avanzaron los Panzer fue determinante. El 9 de abril, las unidades blindadas alemanas lograban ocupar Tesalónica y desbordó totalmente al ejército griego desplegado en Macedonia Oriental. Privadas de toda línea de retirada y atrapadas por la retaguardia,
Las tropas griegas se rindieron incondicionalmente. Cerco de los griegos, cerco de los ejércitos griegos en Albania en el 41. Ahí tiene más detalle por si gusta leerlo. Retirada del contingente aliado, aquí se retiran. Les leo este pequeño párrafo. Sin embargo, los Panzer alemanes sortearon el obstáculo cruzando un terreno pantanoso que se creía intransitable y con apoyo devastador de la Luftwaffe embistieron a los blindados aliados nos estamos refiriendo al otro eje, destruyendo 32 tanques y forzando una nueva retirada de los aliados, o sea, aliada. A ese grupo se refiere. Muy bien, este retraso fue crucial para que las tropas aliadas del ala occidental completaran su retirada hacia el sur. Dice acá, aún los Panzers lograron cruzar el río y al día siguiente entraron en Larisa, infligiendo fuertes pérdidas a las fuerzas aliadas en retirada. Seguimos. Rendición del ejército griego. Ahí tiene, aquí se rinde Grecia, aún con la ayuda que le brindaron los miembros de la alianza. La capitulación incluía todas las fuerzas armadas griegas en el frente norte. Esta rendición se formalizó oficialmente el 21 de abril ante el comando del 12º ejército alemán, sellando así la derrota militar de Grecia frente al Tercer Reich. Pues así vamos avanzando en esto que es la Segunda Guerra Mundial en sus diferentes pues, conflictos, incidentes. Seguimos avanzando. Dice, cuando Mussolini fue informado, reaccionó con furia. Consideraba inadmisible que Italia, iniciadora de la campaña contra Grecia, quedara excluida de los honores diplomáticos del armisticio. Exigió de inmediato que la rendición griega fuera refrendada en presencia de representantes italianos. Comenzó entonces una intensa cadena de comunicaciones diplomáticas entre los ministerios de Asuntos Exteriores de Italia y Alemania, con la intervención personal de Galaeso Ciano y Joachim von Ribbentrop. Finalmente, y a regañadientes por parte de los griegos, se acordó repetir la ceremonia de rendición en una villa cerca de Salónica, en esta ocasión con la presencia del general Ferrero como delegado italiano. Pues ahí tienen que obligó a que se repitiera el acto para estar ellos presentes. Batalla de las Termópilas, batalla de las Termópilas en el 41. Dice acá, los australianos y neozelandeses resistieron todo un día y destruyeron 15 tanques alemanes e infligieron considerables bajas. Con la acción retardadora realizada, la retaguardia se retiró hacia otra posición defensiva en Tebas. Aquí tiene esta otra batalla, donde también los australianos y los de Neozelandia o neozelandeses también participaron en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos acá la ocupación de Atenas y el Peloponeso en el 41. Ahí tienen los detalles. Más detalles, les leo, el 24 de abril las líneas aliadas fueron finalmente rotas y el avance alemán se volvió irrefrenable. Las fuerzas bajo el mando del general Henry Maitland Wilson se replegaron hacia Tebas, intentando establecer una última línea de defensa. Sin embargo, el 26 de abril las posiciones en Tebas también fueron desbordadas. La retirada final hacia los puertos del sur de Grecia ya no podía posponerse. Queda obvio y evidente que las fuerzas alemanas eran realmente muy fuertes. La retirada se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo y contra las maniobras alemanas para cerrar las rutas de escape. Ahí tiene un poco más de contexto y dice acá, finalmente el 27 de abril de 1941, las divisiones Panzer II y V entraron en Atenas sin encontrar resistencia organizada. La bandera nazi fue izada sobre la Acrópolis, símbolo definitivo de la derrota. Pues ahí tiene el contexto. Ahora vamos a entrar a lo que viene siendo los resúmenes. En primer lugar, Italia entra a la guerra e invade el sur de Francia. Italia se unió a las potencias del eje y comenzó su incursión en la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio de 1940 al declararle la guerra a Francia y Gran Bretaña. Obviamente, Francia y Gran Bretaña eran aliados. Esta decisión de Benito Mussolini se tomó mientras Alemania estaba derrotando rápidamente a Francia, o sea que no la tomó en cuenta. Con la declaración de guerra, Italia entró oficialmente a la guerra con un discurso de Mussolini el 10 de junio de 1940. La entrada de Italia se debió a la rápida caída de Francia. Lo que convenció a Mussolini de que era el momento adecuado para unirse a la guerra y buscar sus propios beneficios territoriales. Italia era aliada de Alemania, formalizada en gran parte por el Pacto de Acero firmado en 1939. Pues ahí tiene. Ahora vamos a ver el resumen de la Unión Soviética que anexó territorios de Rumania y ocupa a Estonia, Letonia y Lituania. En 1940, la URSS, con amenaza de guerra, un ultimátum, se anexó territorios de Rumania, específicamente Besarabia y el norte de Bucovina.
Besarabia y el norte de Bucovina, junto con la región de Erza, fueron ocupadas y anexadas. La mayor parte de Besarabia y el territorio de la antigua República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia formaron la República Socialista Soviética de Moldavia. La Unión Soviética también anexó los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, que fueron forzados a unirse como repúblicas soviéticas en agosto de 1940. Estonia, Letonia y Lituania fueron ocupadas por el Ejército Rojo en junio de 1940 y en agosto fueron incorporadas a la URSS como repúblicas soviéticas. Ahora vamos al resumen de Alemania que bombardea a Londres. Aquí fue tremenda esta batalla y tiene un desenlace muy interesante. Se le llama la Batalla de Inglaterra. En 1940 Alemania comenzó una campaña de bombardeos intensivos sobre el Reino Unido. Lo mismo, es el área Reino Unido, Inglaterra, conocida como el Blitz. Estos ataques se extendieron por varios meses y se enfocaron en Londres, aunque también afectaron gravemente otras ciudades. La ofensiva fracasó, imagínense, y obligó a Hitler a posponer la invasión de la isla. Imagínense usted. Alemania buscaba conseguir la superioridad aérea sobre el canal de la Mancha para poder invadir Gran Bretaña. Quería conseguir la superioridad aérea sobre el canal para luego invadir a Gran Bretaña. A pesar de la devastación, aquí se usa Gran Bretaña, se usa el Reino Unido, se usa Inglaterra para referirse a esa área, ¿verdad? A pesar de la devastación causada por los bombardeos, la Fuerza Aérea Real, la RAF británica, resistió. Y Alemania tuvo que posponer de forma indefinida su plan de invasión. Se estima que durante el Blitz murieron miles de civiles y se destruyeron miles de hogares y edificios emblemáticos en Londres, como el Palacio de Buckingham. La población, a pesar del miedo y la destrucción, se recuperó y reconstruyó. Ahí tiene. Pues ahora pasamos a la lucha por el Mediterráneo, África y el Canal Suez. La lucha por el Mediterráneo, África y el Canal de Suez entre abril de 1940 y mayo del 43 fue una serie de campañas militares de la Segunda Guerra Mundial que enfrentaron a las fuerzas aliadas contra las del Eje. Ahí tienen los dos grupos. ¿Por qué? Por el control estratégico del norte de África, el área de Egipto, por supuesto, el Mediterráneo y el Canal de Suez. Incluyó combates terrestres y navales por el dominio del acceso a las rutas de suministro al Medio Oriente y al sur de Europa. Ahí tiene ustedes, son cosas importantísimas, son cosas importantísimas. Los aliados, principalmente el Reino Unido, controlaban Egipto y el Canal de Suez, lo que hablábamos anteriormente, vital para el acceso al petróleo de Oriente Medio, además de ser un obstáculo para el objetivo italiano de reconstruir un imperio romano en el mar Mediterráneo. Ahí lo tiene. Los aliados buscaban proteger sus rutas de suministro, es importantísimo. Los aliados buscaban proteger sus rutas de suministro, atacarlas del eje y asegurar el control del Mediterráneo para poder arrinconar a Italia y Alemania desde el sur. Ahí tiene. Comenzó con la campaña del desierto occidental en junio del 40, con la ocupación británica del fuerte italiano Capuzzo. Hubo un vaivén de fuerzas con ofensivas italianas y británicas, la intervención alemana del Afrika Korps bajo el mando de Erwin Rommel y batallas clave como las de Tobruk y el Alamein, una campaña naval entre la Armada Real Británica y la Armada Real Italiana, apoyadas por fuerzas de Estados Unidos a partir de 1942. Eso continúa. La invasión aliada de Sicilia, Operación Husky, en julio de 1943 fue decisiva. Marcó el colapso del poder italiano, el derrocamiento de Mussolini y la apertura. Esto fue ya en el 43. Esto fue ya hacia más adelante. Marcó el colapso del poder italiano, el derrocamiento de Mussolini y la apertura de un frente en Italia. Italia se rindió en septiembre de 1943, pero Alemania ocupó el norte del país y las fuerzas del eje continuaron combatiendo en una larga y dura campaña terrestre. La batalla del Mediterráneo fue una campaña naval a gran escala durante la Segunda Guerra Mundial que resultó en la victoria aliada, ganaron los aliados, y el debilitamiento de los del eje, ¿verdad? La invasión aliada de Italia, la invasión aliada, del grupo de los aliados de Italia, tuvo un impacto significativo en el resultado de la guerra, abriendo un nuevo frente en Europa y forzando a Alemania a desviar recursos. Aunque los aliados lograron el control del mar y de las rutas de suministro, la lucha continuó en tierra hasta el final de la guerra. Y ahora llegamos a la campaña ítalo-germana de los Balcanes. Yugoslavia, Grecia, Albania, Rumania y Bulgaria eran países balcanes, los territorios que hoy forman parte de Eslovenia y Bosnia y Herzegovina. También fueron considerados Balcanes. Rumania y Bulgaria eran aliados del eje, mientras que Yugoslavia, Grecia y Albania estaban bajo la ocupación de Alemania, Bulgaria e Italia. La campaña ítalo-germana de los Balcanes fue una ofensiva de la Segunda Guerra Mundial iniciada por Italia en octubre de 1940 contra Grecia,
que se estancó rápidamente. Para evitar un fracaso italiano y asegurar el flanco sur antes de invadir la Unión Soviética, y tienes otra vez, Alemania intervino en abril de 1941, junto a Italia, Bulgaria y Hungría, invadiendo rápidamente Yugoslavia y Grecia. La ofensiva del Eje, ahí tiene otra vez el grupo, el Eje, resultó en la victoria completa de las potencias del Eje, la ocupación de ambos países y la retirada de las fuerzas británicas a Creta. Mussolini lanzó una invasión desde Albania en octubre de 1940, pero la contraofensiva griega paralizó el avance italiano. En abril de 1941, Alemania lanzó la Operación Marita para ayudar a Italia, atacando Yugoslavia y luego coordinando la invasión de Grecia. Las fuerzas alemanas, con el apoyo de contingentes de Italia, Bulgaria y Hungría, sometieron rápidamente Yugoslavia y Grecia. Mussolini quiso, pero no pudo, impresionar a Alemania. La campaña completó el control del Eje sobre los Balcanes, forzó la retirada de las tropas británicas y fue una victoria para Alemania y sus aliados en 1941. Pues es así como llegamos al final de este programa. Le agradecemos muchísimo su sintonía como siempre, y también le pediríamos que nos ayude a compartir el programa para que podamos llegar a más personas. Le agradezco muchísimo de nuevo, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias por su sintonía y lo vamos a esperar entonces en el próximo programa. Pásela muy bien.